variables aleatorias. Vamos a ver ahora este problema. Nos dice, la variable aleatoria x representa el tiempo de vida de un tubo electrónico. La función de probabilidad es, nos da nuestra función de probabilidad, nos dice para x mayor o igual a 0. Luego nos dice, se sabe que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome los valores mayores a b y menores o iguales a b más 1 es igual a este valor. 1 menos k por k elevado a la b. Y nos pide determinar k. Y entonces esto primero vamos a hacer y luego vamos a proseguir con el resto. Ya. Ya, entonces inicialmente nos dice que mi variable aleatoria x representa el tiempo de vida de un tubo electrónico. Y entonces esto voy a anotar aquí para no olvidarme. X es el tiempo de vida de un tubo electrónico. Ya, esto es mi variable aleatoria. Lo voy a poner así nomás, ¿ya? Esta es mi variable aleatoria. Ya, esa es mi variable aleatoria. Ya, entonces, en este caso, mi variable aleatoria es el tiempo de vida. El tiempo de vida. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Es una variable continua o discreta? ¿Qué dicen ustedes? Es una variable continua, ¿no? El tiempo, habíamos dicho que es una variable continua. Ya. A ver, entonces, vamos a seguir. Ya, a ver, nos da luego este dato. Nos da nuestra función de probabilidad, que es esta. A ver, voy a copiarla yo acá. Era f de x es igual a para x mayores a 0, nos decía. Ya, esta es mi función de probabilidad y luego nos da este dato más, ¿no? Esta probabilidad. Y entonces esto lo voy a copiar yo también. Probabilidad. Ya, listo. Estos son los datos que nos da el problema y nos pide calcular esta constante k. Ya, muy bien. Entonces nosotros tenemos este dato. En este caso les decía, x es una variable aleatoria continua. Ahora, para poder hallar esta probabilidad nosotros usábamos integrales. ¿Sí? En caso de que nuestra variable aleatoria fuera discreta, hubiéramos usado sumatorias, ¿no ve? Como acá, ¿dónde está? Acá. Para calcular una probabilidad de cuando nuestra variable aleatoria x toma los valores menores a x, usábamos la sumatoria, ¿no ven? Y en este caso, como hemos dicho que es una variable aleatoria continua, nosotros queremos hallar esta probabilidad en un intervalo de nuestra variable aleatoria, y esto va a ser la integral evaluamos nuestra integral en estos límites a y b, por nuestra función de distribución. Y eso lo integramos con respecto de x. Entonces, eso vamos a hacer para este ejercicio. Ya. Entonces, ya. Entonces nosotros, como ya tenemos nuestra función de distribución, decimos esto. Esto va a ser la integral desde b hasta b más 1 de nuestra función de distribución, que es a por b más 1 más 1
la exponencial de x. Listo. Entonces nosotros calculamos esa integral y luego vamos a comparar con esto y con eso vamos a hallar k. Ya, a ver un ratito, vamos a permitir. Ya, listo. Entonces esto vamos a hacer. Y a ver, integrando esto, si integramos esto no es tan complicado, ¿no? A ver, esto sería, nuestra constante sale de la integral a, y integrando esto va a ser e elevado a la menos ax dividido entre menos a, ¿no? Listo. Y todo esto evaluado de b hasta b más 1. Ya, esta A se simplifica con esta A. Y al final simplemente nos va a quedar menos e elevado a la menos a x. Y esto evaluado de b hasta b más 1. Listo. Entonces, ya, evaluando en el límite, vamos a tener que, a ver, evaluando en el límite superior, tenemos menos a elevado a la menos a por x, que sería b más 1. Menos, pero por este menos va a quedar más, e elevado a la menos a por b. Listo. Y nosotros les había dicho que ya tenemos este dato, ¿no ve? Que es esto. Así que lo voy a igualar ya directamente. Esto va a ser igual a 1 menos k por k a la b. A ver, ya de acá tenemos que hallar k entonces. De acá podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar e elevado a la menos a por b. De acá también. Y va a quedar algo similar, ¿no? A ver, vamos a hacer. Quedaría algo así. A ver. Acá. E elevado a la menos a por b. De acá nos va a quedar menos e elevado a la menos a. Sí. Y de acá nos va a quedar 1 nada más, ¿no? Listo. Esto es igual a 1 menos k por k a la b. Y luego de acá solo ordenamos y ya vamos a tener. A ver, lo ordeno. Tenemos esto entonces. 1 menos e elevado a la menos a por e elevado a la menos a por b. Esto nos dice que es 1 menos k por k a la b. Y entonces de acá, a simple vista, ¿cuánto sale el valor de k? Elevado a la menos a. Correcto, sí, está bien. Ya, gracias. E elevado a la menos a. De acá, ¿no? A ver, de acá y de acá también, ¿no? Y antes con eso ya hemos hallado nuestra k. Esa sería nuestra respuesta. Listo. Y ahora, a ver, alguien quería entrar, creo. Ya. Ahora, luego nos pregunta, ¿para cuáles valores de a, f de x deja de ser función de probabilidad? Ya. Ya. Entonces, ¿dónde está? Ya. Para que f de x sea función de probabilidad, en este caso, si fuera discreta, tendríamos que cumplir con estas dos condiciones. Pero como en este caso es continua, nuestra variable aleatoria, entonces tenemos que cumplir con estas. Solo cambia la sumatoria por la integral, ¿no? Aquí es una sumatoria y aquí es una integral. Listo, entonces eso vamos a comprobar y vamos a sacar de ahí una conclusión para cuáles valores de a deja de ser una función de probabilidad, nuestra f de x. Y entonces eso vamos a hacer acá. Ya ven, aquí voy a escribir. Así. Para que f de x sea función de probabilidad,
debe cumplir con estas dos condiciones, ¿no? Les decía, esta primera, que es la integral de menos infinito a infinito de nuestra función de probabilidades. Y esto tiene que ser igual a 1. Si no cumple eso, entonces no es función de probabilidad. Y nuestra segunda condición, que f de x es mayor o igual a 0 para todos los valores de x. Para todo x pertenecientes a los reales, ya. Y entonces tenemos que cumplir eso. A ver, vamos a hacer primero esta primera condición para que nos salga 1. Ya, entonces a ver, lo voy a poner así. Mi integral de menos infinito a infinito de f de x es igual a, voy a volver a escribir, mi integral. Ya, entonces nosotros tenemos nuestra función de probabilidad, que es esta. Mi función de probabilidad está definida para los x mayores iguales a 0. Entonces, para los x menores a 0, mi función de probabilidad va a ser 0. Entonces yo aquí, en mi integral, voy a escribir así. De menos infinito hasta 0, mi función de probabilidad esta es 0 de x. ¿Listo? Más mi integral desde 0 hasta acá. Mi función de probabilidad es desde 0 hasta infinito, ¿no? X mayor es a 0. Entonces acá, de 0 a infinito, mi función de probabilidad es a por e elevado a la menos a por x. Por dx. Listo. Entonces vamos a calcular esto, lo igualamos a 0 y sacamos una conclusión. Ya, a ver, esto nos va a salir 0. Esto es la misma integral de acá, ¿no? Nos daba menos e elevado a la menos a por x. Pero ahora lo estamos evaluando de 0 a infinito. Ya. No sé dónde continuar. Acá abajito va a continuar. Ya, entonces, evaluamos en mi límite superior. Sería menos e elevado a la menos infinito, sería, ¿no? Entonces esto sería 1 sobre infinito más o menos, ¿no? 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es 0, ¿no? 1 sobre infinito es 0. Ya. Menos. Y ahora menos por este menos va a quedar más. Me quedaría e elevado a la 0. Y esto simplemente va a ser 1. Y entonces cumple con la primera condición, pero no hemos sacado ninguna conclusión sobre A, ¿no ve? Ya, cumple. Y aquí le voy a poner cumple. Y ahora mi segunda condición. Ya, mi segunda condición era que mi función de distribución es siempre mayor o igual a 0 para todo valor de x perteneciente a los reales. Ya. Ya, entonces, a ver, aquí le voy a poner 2 puntito. Entonces mi función de distribución era a por e elevado a la menos a por x. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0, nos dice. Ya, y ahora x es mayor o igual a 0 para nuestra función de distribución, ¿no ve? Acá. Ya. Entonces, si nosotros reemplazamos cualquier número acá que sea mayor o igual a 0, este valor de acá siempre va a ser positivo, ¿no? Un número elevado a cualquier número, por más que esto sea negativo, siempre va a quedar positivo, ¿no ve? Entonces esto voy a ponerlo acá, siempre da positivo. Ya. Por más de que A sea positivo, negativo y X sea cualquier valor, ¿no ve? Este valor de acá siempre va a ser positivo, ¿no ve? Ya, muy bien. Ya, ahora entonces la cosa estaría acá, en este A. Para que se cumpla esto, y esto es positivo, ¿no ve? Entonces A tendría que ser positivo. Entonces, para que se cumpla, voy a escribir.
para que se cumpla, A tendría que ser positivo, ¿no ve? Mayor a 0. Listo. Entonces, esto es para que f de x sea una función de distribución. Pero el problema nos decía, para cuáles valores de A, f de x deja de ser función de probabilidad. Entonces sería lo contrario nomás, ¿no? Entonces simplemente para que ya no sea función de probabilidad, ya, aquí voy a escribir, para que f de x no sea función de, perdón que me pasé de la línea, probabilidad. Entonces A tiene que ser menor a 0, ¿no? Y con eso ya estaría resuelto todo. Esos son los valores de A para que mi función deje de ser función de probabilidad. Listo, esa es mi respuesta. ¿Alguna duda hasta acá? Lo dejo cambiando un poquito. Voy a aceptar los demás. ¿Alguna duda? Ya, creo que no, ¿no? Ya, si hay algo que no se entiende, me dice nomás. Ya, siguiente ejercicio. Este es el 3. Y a ver qué nos dice. Nos dice, de una caja de monedas, de una caja que contiene 4 monedas de 10 centavos y 2 monedas de 5 centavos, se seleccionan 3 monedas al azar y sin reemplazo. Calcule la distribución de probabilidad para el total T de las 3 monedas. Ya. A ver. Ya, entonces nosotros nos dice que tenemos en una bolsa o en una caja. En una caja nos dice que tenemos 4 monedas de 10 centavos y 2 monedas de 5 centavos. Ya vería, a ver, lo voy a dibujar aquí a modo de explicar nada más. Tenemos 1, 2, 3, 4 monedas de 10 centavos y 2 monedas de 5 centavos. Y luego nos dice que extraemos de nuestra caja, esto está en una caja, ¿no ve? Extraemos de nuestra caja 3 monedas al azar. Podríamos extraer 3 de 10 centavos, ¿no? O podríamos extraer 2 de 5 centavos y una de 10, o 2 de 10 y una de 5. Entonces, esos serían los posibles casos. A ver, un cacho. ¿Qué más nos dice? A ver. Ya, y sin reemplazo. Eso significa que, digamos, sacamos una moneda y no volvemos a meter otra, digamos. Entonces, eso significa sin reemplazo. Ya. Calcule la distribución de probabilidad para el total T de las 3 monedas. Ya, entonces nos pide la distribución de probabilidad para el total T. Y entonces, en este caso, mi variable aleatoria va a ser T, que representa, a ver, el total de las 3 monedas. Eso nos dice, ¿no? De las 3 monedas. Me lo voy a poner ahí en centavos. En centavos. Ok. Ya, entonces yo les decía, ya, en este caso, los valores que va a poder tomar mi variable aleatoria T va a ser, les decía, ¿no? Estamos tomando 3 monedas y vamos a poder sacar, por ejemplo, les decía, 2 de 5 y una de 10. Entonces, ¿cuánto sería el total de eso en centavos? Sería 20 centavos, ¿no? Ya le voy a poner acá 20 nada más. Otro posible valor que puede tomar mi variable aleatoria T sería cuando tome solo una moneda de 5 y pueden ser 2 de 10, ¿no? Cualquiera de las otras. Entonces eso ya sería 25.
Y el último posible caso, ¿cuál sería? 3 de 10. 3 monedas de 10, ¿no? Y en ese caso, mi variable aleatoria tomaría el valor de 30 centavos. Ok, y entonces ya, esto ya tenemos. Ya tenemos los valores que va a tomar mi variable aleatoria. Lo que me faltaría es, para hallar la función de distribución, aquí decíamos, ¿no? Que era el par, el conjunto de pares ordenados x f de x. Y en este caso sería t f de t, ¿no? No importa. Ya, entonces vamos a hallar, nos faltaría hallar nuestras f de t. Ya. Estos son los únicos 3 valores que puede tomar mi variable aleatoria. ¿O hay algún otro caso? ¿Alguien tiene algún otro caso? No, ¿no ve? Son los únicos 3. Los únicos 3 valores que puede tomar mi variable aleatoria. Ya. Ya, entonces primero, ya, entonces esto sería la, tendríamos que calcular la probabilidad de cuando mi variable aleatoria toma el valor de 20. Esto es cuando las 3 monedas en total son 20 centavos, ¿no ve? Y eso es lo mismo que decir f de 20 nada más. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Esto sería, ya, así lo voy a poner. Ya, voy a escribir acá. Voy a poner acá casos favorables sobre los casos totales. Así calculábamos nosotros nuestra probabilidad, ¿no ve? Sobre los casos totales. Ya, entonces para este caso estamos diciendo 20 centavos. Tienen que ser, a ver, voy a poner aquí entre paréntesis, una moneda de 10 centavos. Voy a poner aquí, y 2 monedas de 5 centavos. Ya, eso es cuando, este es el caso cuando mi variable aleatoria toma el valor de 20, ¿no ve? Ya, entonces, ¿de cuántas maneras podría tomar yo mi moneda de 10 centavos? Una moneda. De cuatro formas podría tomarla, ¿no? Podría tomar esta, o esta, o esta, o esta, digamos. Ya, a ver, ya, voy a poner 4 nada más. 4 por... ¿Y de cuántas maneras puedo alzar 2 monedas de 5 centavos? Entonces, voy a alzar estas dos sí o sí, ¿no ve? Esta, no importa si tomo esta primera o esta otra. Al final las dos van a ser escogidas. Entonces, solo voy a tomar esta de una sola manera. Sobre los casos totales. Ya, entonces en este caso estamos escogiendo nosotros 3 monedas de acá, ¿no ve? Podemos tomar esta, o cualquiera de, podemos tomar esta, o esta, digamos. O esta y esta, digamos. O esta y esta, digamos. Así, hay una infinidad de casos. Entonces, para este caso, nosotros ya habíamos aprendido las técnicas de conteo. Y muy bien, para este caso sería la combinatoria. Estamos nosotros, tenemos 6 monedas y lo estamos combinando de 3 en 3. Ok. Entonces, ¿esto cuánto nos saldría? 20 aus. Todo me Lo de sale. abajo. Ah, ya, 4 sobre 20 sería, ¿no? Sí, aus. Ya, un quinto. Ya, muchas Un gracias. quinto. Ya, un quinto, oye, que esto sería 0,2. Ya, listo. Ya, este sería el primero. Pero ahora, a ver, esto para no olvidarnos. Esto sería lo mismo que escribir así, digamos. Nosotros, de 4 monedas, estamos utilizando acá las técnicas de conteo, las estamos combinando de uno en uno, así, y digamos, y
de 2 monedas las estamos cogiendo, las estamos combinando de 2 en 2 también. Listo. Aquí 2 más 1, las 3 monedas en total eran, ¿eh? Ya, eso debería dar lo mismo. Yo creo que da lo mismo, 0,2. Ya, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para los demás casos. En este caso no era tan difícil contar, ¿no ven? Acá les decía, podemos escoger esta o esta. Tenemos 4 posibles casos. Para la otra, para las monedas de 5 centavos, solo tenemos este único caso, les decía. Por eso acá le he puesto 1. Y entonces, a ver, la probabilidad, cuando mi variable aleatoria toma el valor de 25. Ya, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Nosotros, de mis 4 monedas, en este caso, a ver, voy a volver a anotar aquí mis paréntesis. Para que sea 25 centavos, habíamos dicho que tendríamos que tomar 2 monedas de 10, cualquiera de estas 4, ¿no? 2 monedas de 10 y una moneda de 5, cualquiera de estas 2, ¿no ven? Voy a escribir nomás, a ver, 2 monedas. Para no olvidarnos, 2 monedas de 10 y una moneda. Una moneda de 5 centavos. Listo. Y eso me daba los 25, ¿no ven? Ya, entonces de estas 4 monedas, podría escoger estas 2, ¿no ve? O estas 2, o estas 2, o esta con esta, o esta con... Entonces todas esas posibles combinaciones es de esta manera. La combinatoria de 4 y 2. ¿Quién quiere entrar? Ya. Listo. Lo mismo para este otro. Y de 2 monedas de 5 escogemos, las combinamos de 1 en 1. Ya. Ya está. Y para los casos totales es lo mismo, ¿no? 6 y 3. Listo. ¿Cuánto me sale esto? 3 quintos. 3 quintos, Auxi. 3 quintos. Ya, muchas gracias. Ya. Ya, ahora el último caso, cuando mi variable aleatoria toma el valor de 30. En este caso ya tenemos el 1 quinto y 3 quintos. El último sí o sí, perdón. Tenemos 1 quinto y 3 quintos. Y como sabemos, la suma siempre tiene que dar 1, ¿no ve? Entonces, 3 más 1, 4. Nos faltaría 1 quinto, tendría que salir esto, ¿no? A ver, vamos a hacerlo nomás. Lo hacemos. A ver, esto sería, en mis casos favorables sería... ya, pero aquí ya no lo voy a escribir. En este caso, habíamos dicho, para que sea 30 centavos, tendría que escoger 3 monedas, ¿no ve? 3 monedas de 10 centavos. Y entonces, de las 4 monedas que tengo de 10 centavos, las combinamos de 3 en 3 por, y en este caso, de las de 5 centavos, 0, ¿no? 0 monedas, ya. Y aquí abajo, 6 y 3. ¿Y esto cuánto nos sale? Un quinto, Auxi. Ya, muchas gracias. Ya, 1 quinto. Listo, y con eso ya tenemos mi función de distribución, lo que me pedía. Ya, entonces, así que simplemente, a ver, ¿dónde está? Sí, calcule la distribución de probabilidad. Ya, entonces mi distribución de probabilidad o mi función de distribución, que es lo mismo, lo voy a anotar aquí, una tablita de resumen. El valor de t, esto era 20, 25 y 30. Y acá lo voy a poner probabilidad cuando t toma el valor de t, que es lo mismo que es f de t nada más. Cuando era 20 era 1 quinto. Cuando era 25 era 3 quintos. Cuando era 30 es 1 quinto. Listo. Y esta sería mi respuesta. ¿Alguna duda hasta acá? Y en este caso nos ha sido de utilidad las técnicas de conteo. Luego para el siguiente parcial ya no vamos a estar así analizando casi. Directamente vamos a usar una formulita. En funciones
las distribuciones de probabilidad discreta hay unas 5 fórmulas, no sé, no me acuerdo ahorita. Con eso, pero se van a resumir varias cosas, varios problemas. Ya, seguimos. Si nadie tiene dudas, seguimos. Ya, nos dice, sea X la cantidad de espacio ocupado por un artículo colocado en un contenedor de un pie cúbico. La función de densidad de probabilidad de X es, y me da mi función de probabilidad, o la función de densidad de probabilidad, que es lo mismo. Y nos pide, inciso A, obtener la función de distribución acumulativa de X. Ya, entonces eso primero vamos a hacer. Ya, este es el ejercicio 4. Ya. Ya. Ya, a ver, entonces, ya, nos da nuestra función de distribución de nuestra variable aleatoria y nos pide obtener la función de distribución acumulativa de X. Ya, en este caso, dice X es la cantidad de espacio ocupado de un artículo colocado en un contenedor. Ya, este es el volumen, ¿no? Mi variable aleatoria representa un volumen. Ya, en este caso, el volumen, ¿qué tipo de variable es? ¿Una variable discreta o continua? Continua. Auxi. Sí, correcto. Ya, muy bien. Ya, entonces, a ver dónde está. Ya, nosotros nos está pidiendo la función de distribución acumulativa. En este caso, esta es para variables aleatorias discretas. Entonces, para variables aleatorias discretas, sumatoria. Y aquí está la función de distribución acumulativa para variables aleatorias continuas, que es con integral. Ya, entonces esto vamos a calcular. Ya tenemos nosotros nuestra función de distribución. Entonces vamos a poder calcularla normal. Ya. Ya me voy a copiar. $90x a la octava menos por 1 menos x. Y esto es en el intervalo de 0 a 1. Y mi función de distribución es 0 para otro caso. Listo. Ya, entonces, a ver, les decía, vamos a calcular nosotros nuestra función de distribución acumulativa. Ya, nuestra integral, ya verá que en este caso, ya voy a anotar así. Ya, en este caso es para una variable aleatoria continua. Esto es la probabilidad de cuando mi variable aleatoria x toma los valores menores iguales a x. Entonces, esto era la integral desde menos infinito. Y aquí en vez de infinito lo cambio por x nada más de mi función de distribución. Y en este caso vamos a cambiar nuestra x por una t, para no confundirnos. Listo. Y esto es, eso me olvidé anotar en el formulario, es de menos infinito a infinito. Como si fuera de acá de menos infinito a infinito nada más, ¿no? Lo mismo, solamente que acá en vez de poner el infinito, hemos puesto una x nada más.
Ya, esto vamos a usar. Ya. Ya, entonces nosotros tenemos, en este caso, un intervalo. Y para este intervalo tenemos una función de distribución. Y luego tenemos acá otro intervalo, que esto sería para x menores a ceros y x mayores a unos, ¿no? Y nuestra función de distribución va a ser 0. Ya, entonces vamos a usar eso para resolver este problema. Ya, entonces primero, vamos a hacer para x menores a 0, que sería el primer intervalo, ¿no ve? Entonces voy a poner acá. X menores a 0. Para ese caso, para x menores a 0, mi función de distribución es 0, ¿no ve? Ya, no nos vamos a olvidar. Entonces mi f de x, mi función de distribución acumulativa, va a ser igual a la integral de menos infinito. Ya, ahora en este caso, es como si ponerlo aquí 0, estamos siendo en este límite. Es como poner de menos infinito a 0, digamos. Pero ya les había dicho, acá en vez de el límite vamos a poner x. X de mi función. Pero mi función de menos infinito a 0, ¿cuál es? 0, les decía, ¿no? 0. Ok. Entonces, para este caso es 0 nada más. Es para mi primer intervalo. Ya muy bien. Para mi segundo intervalo, que sería de 0 a 1, ¿no? Voy a poner aquí mi segundo intervalo. X mayores a 0 y menores que 1. Ya. En este caso, mi función de distribución acumulada, igual lo mismo, ¿no? Va a ser la integral de menos infinito, pero en este caso, de menos infinito a 1 no tenemos una función. Sería de menos infinito a 0, que en este caso mi función de distribución es 0, de menos infinito a 0, por dt, más, y ahora mi siguiente intervalo, que en este caso sería 0 a 1, ¿no? Pero ya les he dicho, en vez de 1, mi límite, que sería x. ¿Ya? Y en este caso sí tenemos una función, que sería 90x a la octava por 1 menos x. Les decía que cambiábamos, ¿no ven? En vez del x vamos a poner t para no equivocarnos. Ya, pero igual no pasaría nada, ¿no? Ya, pero igual lo va a cambiar. Ya, y esto lo estamos integrando con respecto de t. ¿Listo? Eso sería para mi segundo intervalo. Y para mi último... A ver, haremos nomás esto. Cuidado que nos falte campo. Ya, entonces integrando esto, no está tan difícil, ¿no? Eso nos queda 0. Esto sería 90, sale de la integral. La integral de t a octava sería t a la novena sobre 9 menos, eso sería t por t a la novena, integrándolo sería t a la décima sobre 10. Me van a avisar si me equivoco ya, por ahí me equivoco. Y esto evaluado de 0 a x. Muy bien. Entonces, finalmente, mi función de distribución en este intervalo va a ser igual a 90 entre 9 nos va a quedar 10, ¿no? 10 t a la novena menos 90 entre 10 nos va a quedar 9. 9 y evaluando en los límites, perdón. Esto sería 9x a la 10. Y esto sería x también. ¿Listo? Y ahora menos nuestra integral evaluada en el límite inferior. 0 entre 9, 0. 0 entre 10, 0. Y acá simplemente 0 va a quedar, ¿no? Menos 0. Y ya no voy a anotar esa parte. Aquí nomás. Ya listo. Ese es para mi primer intervalo, segundo intervalo. Ahora para mi tercer intervalo. Mi tercer y último intervalo es cuando x mayores a 1.
Ya. Entonces mi función de distribución acumulada es igual a... Lo mismo hacemos, ¿no? La integral de menos infinito a x. Y entonces, en este caso sería de menos infinito. Primero llegamos a 0. Mi función de distribución en ese caso es 0. Más de 0 a 1. En este caso estamos yendo desde 1 hasta infinito, ¿no ve? Entonces, ahorita todavía falta. Esta sería mi función de distribución para ese intervalo. Era 90, no me acuerdo. 90t a la octava 1 menos t. Y esto lo integramos con respecto de t. Listo, más mi último intervalo. Eso sería de 1 hasta infinito sería, ¿no? Pero hemos dicho que le hemos cambiado por x. Listo. Y en este caso, mi función de distribución de 1 hasta infinito, ¿cuánto es? 0. 0, ¿no? Sí, muy bien, gracias. 0. Listo, acá igual ya calculamos esto. Esto nos va a dar 0, 0. Y esto ya habíamos calculado que era... Esto nos daba 10t a la novena menos 9t a la décima. Y esto evaluado de 0 a 1. Listo. Esto por si acaso, a ver, lo anotaré nada más. Cuidado que nos olvidemos. Esto es 0. Y esto también es 0. Listo. Y eso ya no lo estoy anotando. Y entonces finalmente mi función de distribución acumulada va a ser, si lo evalúo en 1, acá va a quedar 10 menos 9. Y si lo evalúo en 0, todo va a ser 0, ¿no ve? Entonces, finalmente mi función de distribución en ese intervalo va a ser 1 nada más, ¿no? Que está bien. Esa parte está bien. Ahorita les voy a mostrar. Ya, entonces ya hemos hecho para mis 3 intervalos que tenemos. Si tuviéramos más intervalos, seguiríamos haciendo, ¿no? Pero solo tenemos estos 3 intervalos. Ya, entonces finalmente mi función de distribución acumulada, mi función de distribución acumulativa de mi variable x, que en este caso, a ver, lo voy a poner así, es esto. Y voy a poner esto más para que no nos olvidemos lo que representa. Es la probabilidad de cuando mi variable aleatoria toma los valores menores iguales a x. Y entonces esto es igual acá. Esto es igual a, para mi primer intervalo era cuando x menores a 0 era 0. 0 para x menores a 0 era 10x a la novena menos 9x elevado a la décima. Esto era para el intervalo de 0 a 1. Y para mi último intervalo, que es 1. Y esto es para x mayores a 1. Listo. Esa sería mi respuesta. Y ahora, esto, por si acaso, cuando nos pida función de distribución acumulada o cuando nos dé de dato, en acá siempre va a haber un 1 al final, por si acaso. Entonces, a nosotros nos ha salido un 1, así que está bien. Solo para mostrarles nada más. Es como evaluar la integral de menos infinito a infinito, ¿no ve? Nos tenía que salir sí o sí 1, ¿no ve? Ese es ese mismo 1. Ya, esa es mi respuesta. Ya, luego que nos pide. ¿Cuál es la probabilidad de cuando mi variable aleatoria x toma los valores menores iguales a 0,5? Ya. Entonces, inciso B. Lo que nos pide es la probabilidad de que mi variable aleatoria toma los valores menores iguales, decía, o menores. No. Menores iguales a 0,5. Ya. Ahora una cosa, algo solo para decirles. Esto es lo mismo que nos pide para variables aleatorias continuas, por si acaso, no para discretas. Esto es lo mismo que nos pida esto. En variables aleatorias continuas,
Este igual casi no interesa. Es decir, a ver, esto podría ser así nada más. Menor, o puede pedirnos mayor, o puede pedirnos X mayores y menores nada más. Si nos pide igual, igual, es lo mismo que les decía, ¿no? Solo menor, solo mayor, o solo menor o mayor. Listo. Y esto sería solo para las variables aleatorias continuas. No se les toma en cuenta los iguales, porque la probabilidad de que en variables aleatorias continuas, por ejemplo, a ver un pequeño ejemplo así solo para mostrarles. A ver, acá, en el grupo somos 42 estudiantes. Entonces, voy a definir mi variable aleatoria como, digamos, la estatura, digamos, la estatura de los estudiantes de probabilidad y estadística. Y entonces, por ejemplo, si digamos deseamos calcular la probabilidad de que alguien mida exactamente 1, no sé, a ver, cualquier valor, 1,576, digamos, en metros, digamos. No sé si alguien mide exactamente 157 centímetros con 6 milímetros, ¿no ve? No puede haber alguien que mida exactamente ese valor. O es decir, digamos, aquí puede variar, aquí, como es una variable aleatoria continua, puede que haber una infinidad de decimales, ¿no ve? Puede ser 8, 7, no sé, cualquier cantidad de decimales. Y no hay nadie que mida exactamente ese valor. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra esto es cero. Y por eso no tomamos en cuenta acá los mayores iguales, digamos. En este caso solo sería mayor, digamos. O los menores iguales, que solo sería, perdón, los menores iguales solo sería menor. Los mayores iguales solo nos quedaría mayor. Y para variables aleatorias continuas casi no nos va a pedir igual. Se van a dar cuenta. Ya, eso solo para que lo tomen en cuenta. Por ahí alguien piensa que al pedirnos igual y luego nosotros calculamos así, digamos, estamos haciendo mal, digamos, pero no es así, estamos haciendo bien. Solo para las variables aleatorias continuas, por si acaso. Ya. Entonces, ya dicho eso, continuamos. Ya, entonces esto es lo que nos pide el problema. Entonces, nosotros, como ya tenemos aquí la función de distribución acumulativa, con ayuda de esto podemos hallar esta probabilidad. Entonces simplemente voy a reemplazar. En vez de x, voy a poner 0.5. Aquí voy a reemplazar 0.5, 0.5. 0.5 está en este intervalo, ¿no ven? Entonces podemos hacer eso. Entonces voy a reemplazar nada más. La probabilidad de que mi variable aleatoria tome los valores de menores a 0,5 va a ser igual a 10 por 0,5 elevado a la 9 menos 9 por 0,5 elevado a la décima. ¿Cuánto nos sale esto? $0,01. Ya, gracias. 0,01. Ya, esta sería mi respuesta para el inciso B. Ya. Ya, seguiremos. A ver, el inciso C nos dice, ¿con cuál? Con la función de distribución acumulativa de nuestro inciso A, nos pide calcular esta probabilidad. Ahí esto lo he repetido, no sé por qué. Ya. Vamos a calcular esta probabilidad. 0,25 a 0,5. Y entonces, inciso C,
nos pide la probabilidad .25 hasta 0,5. Ya, a ver, en este caso igual, ¿no ve? Miren, acá hay un menor igual, pero solo lo consideramos, a ver, lo voy a anotar aquí más, como menor nada más, porque es una variable aleatoria continua. No, si nos lo dejan ahí y calculan normal, no pasa nada. Ya. Eh, ya, entonces en este caso nosotros podríamos haber calculado de esta forma, ¿no ve? Acá, como acá, la probabilidad de mi variable aleatoria en un intervalo es la integral de a b nomás, ¿no ve? Pero en este caso nos pide usar nuestra función de distribución que hemos calculado en el inciso A. Ya, a ver, esto lo voy a anotar como una formulita más o menos. Esto es así. A ver, acá. Sí. Con nuestra función de distribución acumulativa, simplemente sería mi función de distribución acumulativa evaluada en B menos mi función de distribución acumulativa evaluada en A. Es como la integral nada más, ¿no? Era la integral, lo evaluábamos en el límite superior menos el límite inferior, nada más. Ya, entonces vamos a hacer eso. Acá simplemente reemplazamos, ¿no? A ver, ya voy a anotar aquí. 0,25 menores a x menores a 0,5. Ya lo voy a poner iguales. Ya, está evaluando aquí. En este caso, b es 0,5. Lo reemplazamos acá. Y ya teníamos el valor, ¿no? Ya, lo voy a anotar nomás para que no nos olvidemos. Esto sería 0,5 menos f de 0,25. Y acá esto nos daba 0,01. A ver si lo ponen más decimales. Menos, evaluando en 0,25. Ya lo voy a reemplazar por 0,25 elevado a la 9. Menos por menos más 9 por 0,25 elevado a la 10. ¿Cuánto nos sale esto? .0.011 me sale Auxi. Ya, 0.011. 11, ¿no? Sí. A ver, un decimal más, con 4 o 5 decimales mejor. Me sale 0.01067. Ya, está bien. Ya, gracias. Esta sería entonces mi respuesta. Ya, esa es la respuesta para el inciso C. Ahora el inciso D nos pide calcular la esperanza y la desviación estándar. Ya, entonces para calcular la esperanza y la desviación estándar, en este caso de una variable aleatoria continua, usábamos esto, ¿no? Esta es mi esperanza. Y mi desviación estándar, que es la raíz de mi varianza, usamos, ¿dónde estamos? Acá, esto. Listo. O esto nada más, ¿no? Esto nada más.
Ya, eso vamos a hacer entonces. Y entonces, mi esperanza de mi variable aleatoria, o mi media, que es lo mismo, es igual, es una variable aleatoria continua, así que la integral de menos infinito a infinito. X por mi función de distribución. Ya. De menos infinito a infinito de X por mi función de distribución, que en este caso es, a ver, lo voy a poner así más, de momento, de X, listo. Y entonces así calculamos. Ya, entonces, de menos infinito a 0, mi función de distribución era 0, ¿no ven? 0 por X me va a quedar 0 nada más, listo. De 0 a 1, ahí sí teníamos una función de distribución, que era 90x a la octava. 90x a la octava por 1 menos x. Y esto por dx. ¿Listo? Y me estoy comiendo más. Y aquí también me estoy comiendo el x, ¿no? Me estoy olvidando. Ya. Más la integral de 1 a infinito sería, ¿no? nuestro último intervalo. De x por f de x. Pero en este caso mi función de distribución es 0. 0 por x nos va a quedar 0. De x. Listo. Calculamos esto entonces. Esto va a quedar 0 y esto va a quedar 0. Bien, calculando esta integral, nos quedaría x por x a la octava, x a la novena, ¿no ve? La integral de x a la novena va a ser x a la décima, ¿no? X a la décima sobre 10. Menos x a la novena por x, nos va a quedar x a la décima, integrándolo va a ser x a la 11 sobre 11. Y me estoy olvidando este 90 por 90. ¿Listo? Ya aquí mismo lo voy a evaluar. Y esto es de 0 a 1. Finalmente, ¿cuánto nos sale nuestra esperanza? Con 4 decimales o 5, por favor. 0,8182. Ya, 0,8182, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ya, esta sería mi respuesta. Listo. Luego nos pedía la desviación estándar. Y entonces, primero calculamos la varianza. La varianza de mi variable aleatoria continua es esta. Ya. Entonces voy a poner aquí mi varianza de mi variable aleatoria continua. Es de menos infinito a infinito. Ya. Perdón, esto es infinito. Ya. Entonces igual vamos a calcular esto. Igual de la misma manera, ¿no? Que habíamos calculado acá. Esto es la integral de menos infinito a 0. De 0 de x más de 0 a 1 de x al cuadrado por f de x. ¿Qué sería esto? 90. X a la octava, ¿no ve? Pero por x al cuadrado va a ser x a la décima por 1 menos x de x más mi integral de 1 a infinito, que es 0, ¿no? Mi función de distribución era 0. 0 por x al cuadrado va a ser 0 de x, ¿listo? Menos mi media al cuadrado. Ya tenemos mi media. Entonces, ya lo voy a dejar aquí mientras. Ahora voy a reemplazar. Ya. Calculamos esta integral entonces ahora. Entonces mi varianza va a ser igual a x a la 11 dividido entre 11. Me van a avisar si me equivoco. Menos, acá va a ser
x a la 12 sobre 12. Listo. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 1. Y lo vamos a restar mi esperanza, que era 0,8182 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto nos sale nuestra varianza? 0,0123. 24. 0,0124, ¿no? Ya, gracias. ¿Y cuánto nos saldría entonces nuestra desviación estándar? Es la raíz de la varianza. Ya, entonces, a ver. Mi desviación estándar es la raíz de mi varianza. Y esto nos queda 0,1112. Y esta sería mi respuesta. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O ninguna? ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? Ya creo que se entiende. No me quieren hablar. Ya. Ya, el siguiente ejercicio nos dice, suponga que a partir de una gran cantidad de datos históricos, se sabe que X, el número de automóviles que llegan a una intersección específica durante un periodo de 20 segundos, se determina mediante la siguiente función de probabilidad discreta. Esta es mi función de probabilidad discreta. Y nos pide el inciso A, calcule la probabilidad de que en un periodo específico de 20 segundos más de 8 automóviles lleguen a la intersección. Ya. Ya, a ver, entonces voy a ver mi variable aleatoria, en este caso, X nos dice, es el número de automóviles que llegan a una intersección en un periodo de 20 segundos, ¿no? Ya, antes de ver eso voy a anotar. Mi variable aleatoria X representa el número de automóviles que llegan a una intersección, no sé si, que llegan a una intersección en un periodo de 20 segundos. Ya, en un periodo de 20 segundos. Listo. Esa es mi variable aleatoria. Y nos da nuestra función de distribución. Ya voy a anotarlo. A ver. Aquí nomás. Elevado a la menos 6 por 6 elevado a la X
Ya. Ya, esta es mi función de distribución para mi variable aleatoria discreta en este caso, ¿no? Nos dice, puede llegar, en 20 segundos, nos dice, ¿no? En un periodo específico de 20 segundos, en 20 segundos podrían llegar 0 automóviles, o 1, o 2, o 3, así. Pueden llegar una cantidad que no sabemos, ¿no? Podrían llegar 20, no sé. Ya, entonces el inciso A lo que nos pide es calcule la probabilidad de que en un periodo específico de 20 segundos más de 8 automóviles lleguen a la intersección. Ya, a ver, eso voy a hacer entonces. Inciso A. Nos pide calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria, mi variable aleatoria tome eh, más de 8 automóviles, nos dice. Entonces, acá sería más, mayor, ¿no? Mayor que 8 automóviles. Listo. Esto es lo que nos pide este problema. Listo, entonces nosotros, a ver, en este caso, es una variable aleatoria discreta, ¿no ven? Entonces, nosotros con sumatoria tendríamos que hacerlo, ¿no ven? Sumando. Esto sería así. Ya, a ver, para no tardarme tanto. Esto sería como ponerlo. Nos dice mayor, ¿no ven? Entonces, esto sería 9 más 10 más F11 más F13 y así. Toda una sumatoria súper larga. No sabemos hasta qué número, ¿no ven? Pero nosotros conocíamos una propiedad. ¿Qué es esta? Aquí lo voy a anotar. Ya, a ver, era así, ¿no ve? La probabilidad de que ocurra un evento A más la probabilidad de que el evento A no ocurra. Esto era igual a 1, ¿no ve? Listo. Pasa lo mismo. En este caso es la probabilidad de que lleguen más de... voy a ponerlo de manera general, ¿ya? De A autos voy a poner. De A autos más la probabilidad que lleguen menos o que lleguen a autos exactamente. Ese sería el evento complemento de este. Entonces, este es igual a 1. Entonces, nosotros vamos a usar este. Ya sé, vamos a hacer eso. Aquí. Entonces, esto sería la probabilidad de que mi variable aleatoria tome los valores mayores a 8 más la probabilidad de que mi variable aleatoria tome los valores menores iguales a 8. Esto va a ser igual a 1. Ya, de acá voy a despejar lo que necesitamos, que es esto. Y esto va a ser 1 menos la probabilidad de que mi variable aleatoria tome los valores menores iguales a 8. Ya, muy bien. Ahora sí, en este caso, esto ya va a ser cortito, ¿no? Va a ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta 0. Y ahí va a acabar. No va a ser como este otro que era hasta 9, 10, 11 y así. No sabríamos cuándo acabar. Ya, en este caso ya lo voy a reemplazar directamente. Ya, puedo anotarlo así, ¿no? X iguales a 8 nos dice, ¿no? Entonces acá 8. No nos vamos a olvidar, no es como las continuas, ¿no ve? Que lo obviábamos y lo dejábamos como mayor nomás. En este caso, el igual sí importa. Porque es una variable aleatoria discreta. Ya. Entonces, esto va a ser menos la probabilidad de que mi variable tome el valor de 8. En este caso sería aquí, ¿no? Ya lo voy a poner nomás. Más la probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor de 7 y así. Puedo anotarlo también de esta forma, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 también, ¿no? Que lleguen 0 autos en 20 segundos a nuestra intersección. Listo. A ver, aquí le voy a poner puntitos para que no nos olvidemos de dónde hemos venido. Listo. Entonces, así nomás vamos a calcular esto. Ya.
Entonces esto sería 1 menos, reemplazamos acá. En vez de x vamos a poner 8. En vez de x, 8. Entonces, este e elevado a la menos 6, toditos van a tener, ¿no? E elevado a la menos 6, e elevado a la menos 6, e elevado a la menos 6, toditos van a tener eso. Así que lo voy a factorizar nomás. E elevado a la menos 6 lo factorizo. Y lo que simplemente va a quedar acá es 6 elevado a la x. Pero acá x vale 8. Dividido entre 8 factorial más. Esto ya lo he factorizado. Así que aquí quedaría 6 elevado a la 7 sobre 7 factorial. Más 6 elevado a la 6 sobre 6 factorial. ¿Alguien me lo va calculando, por favor? ¿Alguien lo tiene? Me está de infinito, Auxi. ¿Infinito? Ya no creo. A ver, a ver. ¿Alguien más que haya intentado? A ver, yo también estoy intentando. Auxi, a mí me sale menos 6,83. ¿Cuánto? Menos Menos 6,83. 6,83. Ya, no creo que salga tampoco eso. Porque la probabilidad siempre tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no ve? Mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. A ver, ahorita, a ver, alguien más, por favor. Yo voy a estar tratando también. Aquí estoy reemplazando. A mí me sale, a ver, 0,152762. Ya, eso lo voy a colocar ya. A ver, por si acaso, para que no piensen que he hecho trampa. He anotado todo. Ahí está, ahí está. Y así no lo verifican. Pero sale eso, como están viendo. Ya, entonces es... no se van a olvidar, la probabilidad tiene que darnos siempre mayor o igual a 0 y menor igual a 1. No puede darnos negativo ni superior a 1. Si nos sale así, significa que estamos haciendo mal alguna parte. Pero no importa ahorita. Si se equivocan, no pasa nada. Me dicen nomás. Me preguntan qué ha pasado. Ya no sé. Me preguntan en qué se han equivocado y lo puedo revisar. Y ya, este sería entonces el inciso A. El inciso B nos pide calcule la
probabilidad de que lleguen solo 2 automóviles. Ya, eso vamos a hacer entonces. A ver. Inciso B. Y entonces nos pide la probabilidad. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué valores tendría que tomar mi variable aleatoria? En este caso es mayor a 8. En este caso, ¿qué sería? Si nos pide esto. X igual a 2. X igual a 2, correcto. Sí, muy bien. Mi variable aleatoria toma el valor de 2. Listo. Entonces en este caso simplemente va a ser... Acá lo reemplazamos el valor de 2, ¿no? Voy a anotar nomás por si acaso, para que no nos olvidemos. Esto es f valor en 2. Y esto es e elevado a la menos 6 por 6 al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Cuánto nos da esto? 0,0446. 0,0. 0,0446. Ya, muchas gracias. Listo. Esa sería mi respuesta. Ya está. Y a ver, nos queda poco tiempo. Vamos a hacer uno más hasta donde alcancemos. A ver, nos dice el tiempo que pasa en horas antes de que una parte importante de un equipo electrónico que se utiliza para fabricar un reproductor de DVD empiece a fallar, tiene la siguiente función de densidad. Esta es mi función de densidad para el tiempo, ¿no? El tiempo en horas de que se daña una parte importante, nos dice, de un equipo electrónico. Ya. Nos pide calcular f mayúscula x. Esto es nuestra función de distribución acumulativa, ¿no ve? Ya, eso nos pide. Ya, a ver, vamos a anotar los datos al menos y de ahí nos vamos nomás. Ya, entonces en este caso mi variable aleatoria, ya lo estoy anotando más, mi variable aleatoria es el tiempo ya, el tiempo que pasa antes de que una parte, de que una parte de un DVD falle. Ya, en este caso, x, mi variable aleatoria, representa el tiempo. En resumen, el tiempo. Y el tiempo es una variable aleatoria continua. Entonces, nos pide hallar f de x para esta variable aleatoria. Tenemos nuestra función de distribución y hacemos como habíamos hecho, ¿no?, el anterior ejercicio, por intervalos igual. En este caso, tenemos de x mayores a 0, que va a ser de 0 a infinito, y este que va a ser de menos infinito a 0. Entonces, en este caso solo vamos a tener 2 intervalos, no vamos a tener 3 como el anterior. A ver, haremos al menos para el primer intervalo. Entonces, tenemos para nuestro primer intervalo x menores a 0, les decía. Entonces, mi función de distribución acumulativa es igual a integral de menos infinito a 0 sería, ¿no? A 0, pero en este caso voy a poner x, les decía. Y para este caso mi función de distribución es 0. ¿Listo? Entonces, para este caso, 0 nada más. ¿Listo? Habría para el segundo intervalo más. Estaba muy fácil. Ya. Entonces, para este otro caso, mi función de distribución acumulativa va a ser igual lo mismo, ¿no? De menos infinito a 0, mi función de distribución es 0, más de 0 a infinito sería acá, ¿no? Pero en vez de infinito vamos a poner x. Y mi función de distribución era 1 dividido entre 2000 por mi exponencial de x sobre 2000.
Listo. Y esto lo integramos con respecto de t. Y luego lo igualamos en x. Listo. Hallamos esto y ya tendríamos nuestra primera respuesta, que sería esto. Ya. Entonces ahí vamos a quedar. No sé si tiene alguien alguna duda. Todo claro por el momento, Oxy. Ya. Si está todo claro, está bien. Ya, gracias por responder. A ver. El Inge todavía no les dijo nada sobre el examen, ¿no? ¿O les dijo ya algo? Ese sábado a las 3, Auxi. Este sábado a las 3. Sí. Ya. Bueno, ya hemos acabado, pero a ver, quería hacer una clase más para mostrar un examen. Ya. A ver, voy a enviarles algunos ejercicios más. Y no sé si tenga el examen del anterior semestre. Eso más les voy a tratar de pasar. ¿Ya? Es hasta variables aleatorias, ¿no ve? O les dijo o avanzar un mes. No, hasta ahí, Auxi. Ya, entonces está bien. Hemos visto todo. ¿Cuándo les dijo que iban a dar el examen? Anterior semana no sabían, creo. Pensaba que iba a tardar por lo menos una semana más. Pero como han visto, no está tan complicado, ¿no ven? Y esa parte de variables aleatorias, no tanto. Tal vez un poco en la parte de técnicas de conteo. Después, a ver qué más. No está tanto. Cualquier duda que tengan, pero me van a decir. Y a ver qué más. Nada más. A ver, los sanitarios que han participado, ¿quiénes serán? Averanga. Ya, Luis Averanga, ¿no? Sí, Auxi. Espinosa Yo, Mamani. Edgar Huanca. no, Edgar Pomahuanca. Ah, Edgar Po. Ok. ¿Quién más? Ari María. Fabricio Candia. María Parino. Sí, Oxy. Ya, y Fabricio, ¿qué era? Fabricio Candia Auxi. Fabricio Candia o Kisbert. Aquí dice Kisbert. ¿Candia? Los dos es Candia Xverde. Ah, ya, Candia, pero es primero, ¿no? Ya, Sí, Auxi. ya, nadie más. Pedro ¿no? Espinosa. Ah, ya, Pedro Espinos. Ya. ¿Alguien más? Ya, creo que nadie más, ¿no? Ya, voy a tratar de enviarles algunos ejercicios más ya, chicos, para que puedan repasar y voy a buscar el examen pasado si es que lo encuentro. Ya, entonces nos vemos la siguiente semana, chicos.